adolecemos. Tú sabes, Señor, cómo es que nos conducimos en nuestro diario vivir. Sé tú obrando en nuestras vidas, sé tú redarguyendo nuestros corazones y abriendo nuestro entendimiento, de tal manera, Señor, que podamos ser, Señor, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, ser obedientes a ella, Señor, pues sabemos que esto te agrada a ti, Señor. En tus manos nos ponemos y te damos las gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a leer un versículo que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y le voy a pedir a nuestros hermanos que por favor lo tengan. Muy bien, ya está. Dice así, ponga atención mi hermano, por favor. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Gracias a Dios por su palabra. El día de hoy vamos a hablar acerca del discípulo y la obediencia. Y una de las evidencias más contundentes de que alguien es un verdadero discípulo de Cristo es que obedece el Evangelio. En la Biblia no existe ningún concepto que diga que alguien que cree en Dios y no obedece a su palabra. No existe ese concepto. Muchos dicen creer, pero en su evidencia lo niega, su evidencia los delata. El verdadero discípulo es alguien que ha recibido a Cristo, que camina el camino angosto de la obediencia, porque obedecer a Dios en muchas ocasiones es agradable, pero en otras no lo es tanto. Porque la obediencia a Dios y a su palabra es la señal, es el sello de un verdadero discípulo de Cristo. Así como ahorita vimos en el versículo 22, Samuel está confrontando a Saúl porque Dios le había dado una orden y él desobedeció. Saúl desobedeció esta orden y Samuel le pregunta: ¿se complace más Jehová tanto en los holocaustos que obedezcas las palabras del Señor? Y bueno, aquí la palabra obedecer es un vocablo que aparece pues aquí en este pasaje, y en el hebreo es la palabra shama, que es un verbo que aparece más de 1000 veces en la Biblia. ¿Sabe usted qué significa eso? Y bueno, para ser exactos, aparece 1160 veces, ¿sí? Lo cual, pues esto nos hace denotar que la obediencia es muy importante para Dios, ¿sí? Porque repito, no se concibe que alguien que diga yo soy cristiano, yo soy un seguidor de Cristo, y no obedezca las instrucciones, los mandatos de Dios, ¿sí? Entonces, en una ocasión, el mismo Señor Jesucristo le dijo a algunos que le seguían: ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no obedecen lo que yo les digo? ¿Acaso será su Señor? No, no es su Señor, ¿sí? Entonces, el vocablo obedecer en el hebreo significa oír inteligentemente. No solamente es escuchar, sino oír con inteligencia, que estás percibiendo perfectamente cuál es la instrucción que se te está dando, la estás llevando a cabo, la estás ejecutando. Y Shama también quiere decir prestar oídos, atender y obedecer con docilidad. Ahora, ¿qué es la docilidad? Bueno, es recibir con facilidad, con atención
dice que es la historia de un desobediente, ¿sí? Vemos cómo es que Dios, ¿sí?, le da órdenes al rey Saúl, pero no lo obedece, ¿sí? Y en este pasaje pues también vamos a encontrar mucha riqueza que vamos a extraer de este pasaje. Y bueno, iniciemos con este versículo 1 que dice: después Samuel dijo a Saúl. ¿Quién era Samuel? Samuel era un profeta que había sido dedicado por su madre desde que él nació. Desde que era niño, pues él ministraba en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Y él creció como todo un siervo de Dios, con un concepto totalmente correcto de lo que es un verdadero siervo de Dios, ¿sí? Porque un siervo de Dios no tiene su propio mensaje, sino que da el mensaje de Dios. Entonces Samuel va con Saúl. Ahora, ¿quién era Saúl? Saúl en aquel entonces era el rey del pueblo de Israel. Dice que le dice: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Reitero, note usted que no era el mensaje de Samuel, era el mensaje de Dios a través de este profeta. Y el vocablo que dice aquí, está atento, es la misma palabra shama, o sea que dice: escucha con inteligencia, escucha atentamente lo que Dios te está diciendo, Saúl. Y la Biblia ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículos 7 y 8 nos dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Escucha con atención, y no solamente que te entre por un lado y que te salga por el otro, sino escucha con inteligencia y obedece la orden, ¿sí?, la palabra de Dios. Entonces el versículo 2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Esta historia aparece en el libro de Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 14, y es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va atravesando el desierto, y entonces pues se le sale al encuentro esta tribu de los amalecitas, que era una tribu pues de lo más perverso en aquellos tiempos, y entonces no les permite al pueblo de Israel atravesar por su territorio. Y entonces estos pues lo que hacen es pegarle una tremenda corretiza a los israelitas, y bueno, esto pues Dios lo apuntó allí, ¿sí? Entonces pasaron los años y llegó el momento en que el pecado de los amalecitas pues los iba a alcanzar, y Dios los iba a castigar por medio del rey Saúl. Entonces dice el versículo 13: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y aquí el vocablo hiere, ¿sí?, significa destruir, devastar, destrozar. Ahora, ¿por qué es que Dios fue tan drástico con los amalecitas? Bueno, lo voy a explicar. La palabra destruye aquí en el hebreo es la alusión a golpear con un puño cerrado en la nariz. Cuando usted le pega a una persona con el puño cerrado en su nariz, obviamente no, pues ahí nosotros decimos normalmente pues lo que lo noqueó, ¿no? Entonces es porque es una parte muy sensible, y lo que estaba diciéndole Dios es lo siguiente: vas a ir con los amalecitas y les vas a dar un golpe que los vas a derribar, y una vez que estén en el suelo pues los vas a eliminar del mapa, ¿no? Y alguien que no entiende estas cosas podría decir: uy, qué Dios tan agresivo, que Dios era un sanguinario, ¿no? Y cuánta cosa. Pero vamos a seguir leyendo para comprender esto. Dice el versículo 3: destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas,
camellos y asnos. Ahora, pues reitero, usted podrá preguntarse por qué Dios trató tan drásticamente a esta tribu de los amalecitas, y la respuesta es la siguiente: porque esa tribu, ese pueblo, esa gente simbolizaba todo aquello que rechazaba a Dios, ¿sí? Porque en esta tribu había corrupción, había inmoralidad, había todo tipo de pecado, eran asesinos, eran de lo peor, y ellos pues habían escuchado de Dios, pero estos no quisieron nada con el Dios de Israel. Y esto tipifica al pecado, es una analogía, es un simbolismo, los amalecitas con el pecado. Y Dios, como Dios es un Dios santo, pues obviamente que Él no tiene que ver nada con el pecado. Por eso es que les dijo: tienes que destruir, ¿sí? No dejes vivo a uno solo. Se oye esto muy drástico, ¿verdad? Entonces continúa el versículo 4 al versículo 6. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Ahora, ¿quién eran los ceneos? Estos eran otra tribu que era muy diferente a los amalecitas. Esta tribu, al contrario, ellos ayudaron a atravesar el desierto a los israelitas, y por su fe, porque ellos creyeron que era el pueblo de Dios. Por eso es que aquí podemos ver cómo es que los ceneos pudieron salir de entre de los amalecitas. Continúa el versículo 7 y 8. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Qué le había dicho Dios a Saúl? Que destruyera. Dios le había dado la instrucción que destruyera todo, todo. Pero ¿qué hizo Saúl? Dejó vivo al rey de los amalecitas, Agag. Ahora, Agag no era su nombre de este rey, era un título, así como les daban este título a los faraones, a estas tribus así les daban a los reyes, les llamaban Agag. Él tenía su propio nombre propio, entonces Agag solamente era el título de este rey. ¿Y qué significa Agag? Agag significa techo. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, usted podrá ver el techo de este edificio, pues es lo más alto que hay aquí ahorita. Entonces, pues Dios no toleraba que hubiera algo más alto que Él, por eso es que a Él se le llama el Altísimo, ¿sí? Entonces, Él se interpone ante esto, y entonces Dios, pues obviamente, pues no toleraba ciertas cosas que este pueblo estaba haciendo, e iba a hacer justicia a través de la mano de Saúl. Y dice el versículo 9: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Perdonaron cuando Dios le había dicho claramente que destruyera, que devastara todo, que no tuviera misericordia de ellos. Y Saúl y el pueblo pues se sintieron más buenos que Dios, ¿verdad? Porque lo perdonaron, ¿sí? Porque cuando la Biblia nos habla de disciplina, y se disciplina a un cristiano, a un discípulo que falla, que peca, pues la gente a veces inmediatamente juzga mal, porque dice: ay, qué faltos de amor, como si ellos no pecaran, ¿verdad? Pero ¿qué hace esto? Pues se juzga mal. Y debo decirles que Dios sigue siendo un Dios justo, un Dios que no tolera el pecado, y menos de sus hijos, porque Él dice que Él disciplina a sus hijos
entonces ellos dijeron, vamos a perdonarlo, porque el tipo pues ha de ser pues muy inteligente, mira cuánta riqueza tiene, vamos a perdonarlo. Y dice el versículo 9, y perdonaron a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir. Es decir, ellos desobedecieron deliberadamente a Dios. Es como, por ejemplo, en una iglesia, el pastor tiene las instrucciones, ¿sí?, de cómo es que va a dirigir a la iglesia. Es más, esto ya está estipulado ahí en la Biblia, ¿sí? El apóstol Pablo le escribió a Timoteo cómo es que debía de conducirse en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Te escribo estas cosas, Timoteo, le dijo. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, debemos de vivir lo más apegado a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero si el pastor en cualquier iglesia hace a un lado la palabra y empieza a tolerar ciertas cosas, pues obviamente se metió en un problema con Dios y la iglesia también, ¿sí? Entonces, estos hombres no quisieron destruir, y concluye este versículo, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Esto se refería a aquellos animales que no les servían, ya sea que estaban cojos o ciegos, que estaban en mal estado, ¿sí? Entonces dijo, vemos a este rey, ¿sí?, a un líder, ¿sí?, que también lo era en el sentido espiritual, porque recordemos que era el rey del pueblo de Dios. Y bueno, ellos finalmente, él prefirió hacer lo que él creía, lo que él suponía que estaba haciendo bien, ¿sí? Entonces él decía, Dios dice una cosa, pero él hacía otra cosa, y en medio de ello arrastraba al pueblo, ¿sí? Entonces, mi hermano, el ser pastor es una gran responsabilidad, y este mensaje se tiene que obedecer porque es la palabra de Dios. Continúa diciendo el versículo 10 y 11, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Aquí dijo el Señor, me pesa, y aquí significa que Dios se dolió en el corazón por la desobediencia de Saúl. Es como cuando Pablo le escribe a la iglesia, a los Efesios, y les dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Cuando alguno de nosotros desobedece a la palabra de Dios, el Espíritu Santo se contrista, ¿sí?, se duele, y eso también nosotros lo sentimos. Y entonces aquí el Señor se dolió, ¿sí?, por lo que Saúl había hecho, porque él le dio la espalda a Dios, y esto es lo que significa se volvió en pos de mí. Estoy en el versículo 11 aún, donde dice, y no ha cumplido mis palabras. Y cumplir significa que no ha obedecido las palabras. Y continúa el versículo y dice, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y el vocablo apesadumbrar significa en el hebreo que ardió de enojo, se puso rojo del enojo por el celo de Dios, porque ahí surgió, ¿sí?, en el corazón del profeta Samuel, y dijo, ¿cómo es posible? Fue el mismo celo que tuvo el Señor Jesús cuando entró al templo de Jerusalén y tomó un látigo e hiciera azote de cuerdas, y se acuerda que sacó a todos los mercaderes que estaban ahí en el templo porque estaban traficando con las cosas de Dios. Él dijo, tu celo me consume. Esto es lo que dice el Evangelio de Juan, hablando obviamente de Cristo.
Hermanos, un verdadero discípulo de Jesús debe de ser como Samuel, tener el celo de Dios, el celo por la palabra de Dios, el celo por hacer las cosas bien, ¿sí? Porque no se puede quedar indiferente, tiene que haber un ardor. Y entonces Samuel ardió de enojo, nada más que a este enojo se nos pone un límite, ¿sí? Pablo dice a los efesios, airaos, pero no pequéis. ¿Se acuerda cuando Pedro se airó cuando iban a arrestar al Señor Jesús? Él sacó la espada y el Señor le dijo, así no son las cosas, guárdalas, ¿sí? Entonces nuestro celo no debe de llevarnos a agredir lo que hacen los fanáticos orientales, que estos matan en el nombre de Dios. El celo que nosotros debemos de sentir no debe de agredir a ninguna persona físicamente. Entonces dice que se apesadumbró, le brotó el celo y clamó a Jehová toda aquella noche. Y aquí la palabra clamó, tenemos la idea de que el profeta se puso a orar toda la noche, pero no. La palabra hebrea que aquí se traduce es clamó, que significa literalmente lanzó gritos de angustia, gritos de dolor, gritos de desesperación, porque a él pues no le concebía cómo era posible que el rey de Israel había desobedecido las instrucciones de Dios. Y como esto pues obviamente tiene consecuencias. Es por eso que todo pastor, todo ministro debe de ser muy celoso de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Porque cuando un ministro desobedece la palabra de Dios, ¿quién la lleva? La iglesia. La iglesia se ve afectada, ¿sí? Es como cuando un padre de familia no obedece las instrucciones de Dios, ¿quién va a ser afectada? La familia. ¿Y quién va a clamar? La esposa. La esposa va a sufrir porque el esposo no está haciendo las cosas como Dios manda, ¿sí? Ahora quiero hacer una mención. Aquí dice que Dios le dijo a Samuel, Saúl ha hecho esto. ¿Y qué significa esto? Que Dios le reveló al profeta Samuel lo que Saúl había hecho, ¿sí? ¿Y usted cree que Dios puede revelarme algo de ustedes? Sí, así como a ustedes le puede revelar algo de mí, ¿sí? Entonces, hermanos, tengamos temor siempre de hablar la verdad, seamos valientes, asumamos nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo, ¿sí? Entonces aquí vemos que Samuel le había sido revelado lo que Saúl había hecho. Y dice en el versículo 12 que madrugó luego Samuel para ir a confrontar a Saúl. Él iba todo enojado, recuérdenlo, por la mañana, ¿sí? Y la palabra aquí que dice madrugó significa que tenía una gran carga tan pesada que no pudo dormir toda la noche, no pudo conciliar el sueño, sino que dice que en el primer rayo de luz él salió para ir a encontrarse con Saúl y confrontarlo. Continúa diciendo el versículo 12 y 13, diciendo Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. Qué tremendo es esto, fíjese, ¿sí? ¿Cómo iba Samuel? Iba muy enojado, ¿sí? Y entonces le dijo a Saúl, tengo que decirte lo que Dios me ha revelado. Y como que Saúl se dijo, pues ¿qué sabe no? Pero no sabía que este profeta poseía al Espíritu Santo. Entonces Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Y este es el típico cristiano que sabe perfectamente el vocabulario evangélico, ¿sí? Que en cualquier momento, ay, aleluya, amén, ¿sí? Y ve al profeta
pensó que aludiéndolo y lisonjeándole le iba a bajar el enojo, porque yo creo que Saúl sí se dio cuenta de que iba enojado Samuel, ¿no? Entonces, como diciéndole, ay, si no es para tanto, no seas exagerado. Entonces se atreve y le dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjese, alguien como Saúl, que dice ser un cristiano, que sabe que sus caminos están mal, siempre se va a justificar antes de que le pregunte, ¿sí? Versículo 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. A ver, Saúl, ¿qué no te dijo Dios que destruyeras a todos los amalecitas? ¿Qué es ese bramido que se oye? ¿Se imagina usted? Un ejemplo nada más, que usted esté cometiendo fraude ahí donde trabaja y que Dios le esté diciendo, ya deja de estar haciendo fraude, y que usted se atreva a decirle, ay Señor, ¿cuánto tiempo me das para dejar esto? No, hermanos, con Dios no se puede negociar así. Dios no es un político con el cual usted le pueda dar un billetito y callarle la boca. No, hermanos, ¿sí? Versículo 15, y Saúl respondió de Amalec los han traído. Nota que no dice, los traje yo, dice, los han traído, y le echa la culpa al pueblo, ¿sí? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas. Pero luego Saúl se pone bien espiritual y le dice, las trajimos, las hemos guardado para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás destruimos. El corrupto de Saúl pensó que iba a convencer a Samuel de que había guardado el ganado para sacrificárselo al Señor. Le voy a poner otro ejemplo. Es como si usted fuera dueño de una gasolinería, ¿sí? Y usted altera ahí las computadoras de tal manera que usted pueda vender, en vez de vender litros, venda litros pero de 800 mililitros, ¿no? Pero usted es cristiano, eso se llama robar. Pero como usted dice que es cristiano, le trae los diezmos al Señor, ¿no? ¿Cree que estará bien? Reflexionemos en esto, mis hermanos. ¿Cree usted que usted se puede justificar con cualquier cosa y decirle, el Señor, es que el que no tranza no avanza? No, ¿verdad? Tenemos que ser fieles a Dios, a su palabra, obedientes, y de plano, pues Saúl quiso sobornarlo, ¿verdad? Callándole la boca. Algunos hacen eso para también acallar su conciencia. No juguemos así, hermanos. No podemos jugar así. Necesitamos obedecer a Dios. No podemos tratar a Dios de esa manera. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y aquí la palabra declararte es una palabra hebrea que es nagat, que significa denunciar, descubrir, revelar, ¿sí? Le dijo, te voy a revelar lo que Dios me dijo que hiciste. ¿Sí? Versículo 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Qué más quieres, Saúl? Ya tienes lo que más anhelabas, el puesto más alto. Eres el rey de Israel. ¿Qué más quieres? Versículo 18. Y Jehová te envió en misión. Esto es, le dio una encomienda. ¿Saben qué quiere decir apóstol? Enviado, efectivamente. ¿Y cuál era la encomienda de los apóstoles? Vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Hagan discípulos, enséñelos a guardar. Y guardar es aquí obedecer, ¿sí? Todas las cosas
que yo les he enseñado, dijo el Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la tarea de los ministros de Dios? Enseñar a la grey que guarden todas las cosas que Jesús nos enseñó, pero este mandato de obedecer también incluye al que enseña. En este caso, a mí ahorita también yo soy responsable de obedecer, ¿sí?, las instrucciones de Dios, ¿sí? Nada más que yo aquí no me paro y empiezo a soltar y a decirles hagan esto. No, yo también tengo que obedecer, porque si no, entonces estaríamos cayendo como los fariseos, ¿verdad? El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, hagan lo que los fariseos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerde que el que predica la palabra en mayor responsabilidad estamos, ¿sí? No nada más es hablar por hablar, hermanos. Dios nos va a tomar a cuenta. Mis hermanos, este día no vamos a terminar con esta historia, pero lo que hasta este momento nos ha dejado ver el Señor, yo puedo aquí detectar 3 verdades importantes, ¿sí?, que Él desea que cada uno de sus hijos, ¿sí?, lleve en su diario vivir. Y la primera verdad que encontramos es que la obediencia es un asunto muy importante para Dios. La obediencia es la señal, es el sello de un discípulo de Cristo. Porque obedecer, recuerde, es oír inteligentemente, no es solo escuchar, es estar apercibido perfectamente de cuál es la orden y ejecutarla con docilidad y humildad. Yo les invito en el nombre del Señor que aprendamos a obedecer, que aprendamos a escuchar con inteligencia, a poner atención a cada una de las enseñanzas que Dios nos da a través de su palabra. Y que recuerde que a Él no le gusta el pecado y Él disciplina a sus hijos porque los ama, ¿sí? Seamos apegados entonces a la palabra de Dios. La segunda verdad es que tengamos ese celo por la palabra de Dios, por las cosas de Dios, que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, dice la palabra, ¿no? Porque si no hay celo, pues ello simplemente no implica que seamos discípulos de Jesús, ¿sí? Pero sobre todo recuerde que hay un límite, que nos debemos airar, pero no pecar. Porque podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no. Al contrario, Él es el que nos va a revelar lo que está mal para poder corregirlo. Y por ello no tengamos temor, seamos valientes y asumamos cada uno de nosotros nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y la tercera verdad es que al igual que Dios le encomendó una misión a Saúl, aunque éste no la obedeció, recuerde que usted y yo también tenemos una misión que cumplir. Y yo creo que espera Dios que cada uno de nosotros atendamos, ¿sí?, obedezcamos y llevemos a cabo esta misión. Que vayamos y hagamos discípulos, que prediquemos el Evangelio, ¿sí?, a todo el mundo. Y guardar, recuerde que significa obedecer todas las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, mis hermanos, les invito, les animo a obedecer a Dios con sabiduría y con inteligencia. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Buena tarde.